Mira, yo he puesto delante de ti ahora dos cosas: la vida y la muerte, la bendición y la maldición, para que vivas tú y tu descendencia. Yo no sé si es que Saúl tenía memoria a corto plazo o si Saúl tenía memoria selectiva. Espera a que yo venga. Que tu decisión no te afecta solamente a ti, sino que afecta a tu generación. Dejando huella, así camino por la vida y he aprendido que no se trata de vivir para mí mismo, es egoísmo. Aleluya. Romanos capítulo 8, verso 28. Leemos la palabra de Dios de pie. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Señor, gracias por esta palabra. Sabemos que a los que tú amas, a los que tú llamas, todas las cosas le ayudan a bien. Ayúdanos a caminar en tu propósito. Ayúdanos a caminar en ella. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Puede sentarse. El tema es, al final, es una decisión. Cuando usted va a la Real Academia, la definición que da de decisión dice que es la elección que una persona hace después de pensar o dudar mucho sobre una idea. Es decir, tú tomas una decisión conforme a un pensamiento ya analizado, y la decisión va a ser conforme a lo que ya tú has creído de eso que tú analizaste, o conforme a lo que tú dudaste de eso que has analizado. Es decir, si lo has analizado positivamente, tu decisión será positiva, afirmativa, es decir, eso es un sí. Pero si dudaste de lo que analizaste, entonces tu decisión será un no. Y hará lo contrario de lo que ya ha analizado. Ahora, hay una psicóloga de Estados Unidos que define una decisión de la siguiente manera: es un proceso cognitivo a través del cual la persona tiene la capacidad de analizar opciones que se le presentan en el momento o a vista del futuro, dentro de la cual participa un conjunto de factores de acuerdo a la complejidad de la situación y las condiciones en que se plantea dicha condición. Es decir, esta psicóloga en su definición encierra que una decisión no se toma por algo en específico, sino que no solamente va involucrado el pensamiento del hombre, sino que va involucrado el raciocinio, la palabra, la conveniencia, es decir, un análisis profundo antes de tú tomar una decisión. Por eso dice ella que en esa decisión participa un conjunto de factores de acuerdo a la complejidad de la situación. ¿Por qué? Porque no es lo mismo tú analizar cuando te levantas y vas a tomar la decisión de ir al trabajo, con qué ropa tú te vas a ir al trabajo. No es lo mismo la complejidad que tú tienes que analizar para decidir con quién te vas a casar. Por tanto, la decisión va a depender de lo complejo que envuelve los factores que en ella encierran. Nosotros, lo que moralmente nos hace responsables es la capacidad de tomar decisión. Es decir, la capacidad que Dios nos da para tomar decisión, al final es lo que nos hace responsables de la decisión tomada.
ahí entonces nosotros entendemos que nos diferenciamos de los animales porque ellos vamos a decir, se conducen por instinto y nosotros por raciocinio. Y esa capacidad viene de Dios. Es decir, la capacidad que nosotros tenemos, que lo conocemos como libre albedrío, esa capacidad de libre albedrío nos la ha dado Dios. Nosotros por sí solos no podemos desarrollar esa capacidad, sino, o más bien sí la podemos desarrollar, pero no la podemos adquirir, porque ya la capacidad nos la ha dado Dios. De ahí que usted y yo tenemos la oportunidad de tomar buenas decisiones o tomar malas decisiones. Ustedes como personas toman malas decisiones. Una joven que decide emprender el vuelo antes de tiempo de la casa de sus padres, entablar una relación amorosa, enfrascarse en relaciones sexuales antes de tiempo, y el resultado es un embarazo no deseado. Por una mala decisión, usted ha visto cómo se destruyen matrimonios ejemplares por una pasión desordenada del hombre o de la mujer. Pero también por una mala decisión, usted ve cómo grandes empresas se van a la quiebra por una inversión no bien planificada y no bien analizada. Es decir, que el resultado al final va a depender de la decisión que tomemos. Ahora, así como hay malas decisiones, también hay buenas decisiones. Cuando usted tiene la capacidad de razonar y decir, bueno, esa joven o ese joven no me conviene por esta o tal razón, porque va en contra, por ejemplo, de los principios bíblicos, a lo que Dios le llama yugo desigual, usted toma la decisión de retirarse sabiamente y Dios premia esa decisión enviándote esa pareja, sea hombre o mujer, que está dentro de su diseño y de su propósito. Asimismo, usted tiene la oportunidad de tomar decisiones sabias, bien planificadas, bien pensadas, bien asesoradas, para emprender un proyecto y en poco tiempo tener buenos resultados. Ahora, yo quiero envolverme en una historia de la Biblia que nos va a nosotros a guiar hacia tomar decisiones sabias. Mire, de Deuteronomio capítulo 30, verso 19, la Biblia dice que Dios estaba dirigiendo a su pueblo después de darle descanso en la tierra prometida. En el capítulo 28, Dios a través de Moisés le da una serie de parámetros de bendiciones y de maldiciones. Él le dice, si tú haces esto, por esto será bendecido. Si dejas de hacer eso y haces lo otro, entonces por esto será maldito. Luego de que él le dice todo eso, en el capítulo 29, entonces él hace un pacto con el pueblo. Y ese pacto le lleva a recordarle al pueblo de Israel, desde cuando llegaron a la tierra de Egipto, hasta que pasó todo el proceso de la libertad, todo el proceso del desierto, hasta llegar a la tierra prometida. Pero en el verso 30, en el verso 19 del capítulo 30, cuando él le dice la restauración de Israel, oiga lo que él le dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy en contra de vosotros, que yo he puesto delante de ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Mira cómo Jehová se dirige al pueblo. ¿Qué le dice? Mira, yo he puesto delante de ti ahora dos cosas: la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y mira cómo Jehová termina diciendo: escoge ahora la vida
para que vivas tú y tu descendencia. Es decir, que en ningún momento Él le dijo escojan la muerte, ni le dijo escojan la maldición, pero tampoco le dijo escojan la bendición. Porque desde el Antiguo Testamento Dios sabe cómo es que nosotros somos bendecidos. En el capítulo 6, creo que es, verso 36 de Mateo, la Biblia dice, 33, capítulo 6, verso 33 de Mateo dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Es decir que Él está diciendo aquí en Deuteronomio, si escoges la vida, automáticamente la bendición te persigue. Por eso escojan la vida. Él no le dice escojan la maldición ni escojan la muerte. ¿Por qué? Porque al final es una decisión. Al final es una decisión. Ustedes ya lo saben, que ya se ha predicado en todos estos días y ha traído a memoria lo que dice Josué capítulo 15. Cuando él habla y dice, ustedes saben lo que van a escoger. Ustedes saben todo lo que Dios hizo. Ahora ustedes saben de aquí en adelante qué hacen. Si le sirven a los dioses que les sirvieron sus padres, si ustedes le van a servir a los Baales. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Es decir, él estaba tomando una decisión, una determinación de servirle a Jehová. Y ahí, cuando él dice, escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia, entonces esto me dice a mí que la decisión que yo tomo no solo me afecta a mí, sino que afecta a todas mis generaciones. Todo cuanto yo decida hacer ahora va a afectar negativa o positivamente a mi futura generación. Es decir, a mis hijos, a los hijos de mis hijos, a los hijos de los hijos de mis hijos, y así sucesivamente. Porque el que no entiende en el presente que está, no sabe el futuro que vas a vivir. Y eso, Samuel capítulo 13, nos lo deja ver claro y preciso con la vida de Saúl. ¿Qué pasó con el rey Saúl? El pueblo de Israel decide que necesita rey. Samuel era el hombre que dirigía a todo el pueblo de Israel. Tenía conexión directa con Dios. Pero el pueblo dice que necesita rey igual que las demás naciones. Primera decisión que toma un pueblo es apartarse de Dios y vivir por su propio principio. Así mismo estamos viviendo muchas veces en la iglesia. Queremos vivir leyendo la Biblia, pero aplicándola conforme a mi propio criterio. Y eso hizo el pueblo de Israel. Tomó una decisión errada, que no sabía lo que estaba haciendo tomando esa decisión. Danos rey como las demás naciones. No hay problema. Ungen a Saúl como rey. Después que lo ungieron, Samuel le dijo, mira, va a pasar lo siguiente. Ese rey se va ahora a enseñorear de ustedes. Ahora ustedes van a ser sus sirvientes. Por ahí le dice una serie de parámetros y de principios que va a suceder. Y el pueblo dijo, no importa, como quiera, necesitamos rey. ¿No le parece eso también a nosotros, que el Espíritu Santo dice detente? No lo hagas, no hables ahora, no tomes ese camino, no vayas a ese lugar, no te juntes con fulano. Y usted dice, no importa, como quiera lo voy a hacer. Al final, Cecilia, es una decisión. Al final, según el rey, comienza a dirigir automáticamente el pueblo de Dios. Derrota a los filisteos, hace una serie de victoria delante de Dios. No hay problema. Pero hay algo que Dios le dio un parámetro. Y Dios le dice, hay un pueblo que se interpuso entre mi pueblo y las marcas en la tierra prometida. Ese pueblo era los amalecitas. Ahora yo quiero que tú vayas. Dice, yo quiero que tú vayas ahora y derrotes ese pueblo. Pero tiene un mandato. El mandato es que tú tienes que destruir, deshacer al rey, a su descendencia y a todos los ciudadanos de esa nación, incluyendo sus bienes. Eso fue el parámetro de Dios
para Saúl. No hay problema, Saúl sale para allá como todo rey obediente. Pero el error que cometió Saúl en el momento que derrota a los amalecitas es que él decide dejar vivo al rey. Y no solamente dejar vivo al rey, sino que la Biblia relata que él dejó vivo a lo mejor de los carneros de los amalecitas. Y oiga lo que dice el capítulo 15, verso 9. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, el rey de los amalecitas, y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable lo destruyeron. Error garrafal para Saúl. El error garrafal para Saúl. Cuando Saúl hizo eso, yo no sé si es que Saúl tenía memoria a corto plazo o si Saúl tenía memoria selectiva. Porque Saúl se le olvidó totalmente lo que había sucedido en el capítulo 13 de Primera de Samuel. Totalmente olvidado. ¿Qué sucedió? Samuel le dice a Saúl: quédate en Mizpa mientras yo vengo. Quédate mientras yo vengo. En esa espera se levantaron los filisteos contra de Israel y el rey Saúl. Y él seguía esperando a que Samuel llegara. Pero como todo cristiano, se desesperó y no tomó en cuenta el mandato de Samuel. Y en el capítulo 13 dice que Saúl decidió ofrecer sacrificio de holocausto al Señor y ofrenda de paz. Error de Saúl. El único que estaba capacitado para ofrecer esto delante de Dios era el sacerdote, es decir, Samuel en ese entonces. Pero hay algo poderoso en el verso 10. Dice que inmediatamente Saúl ofreció sacrificio a Jehová. Se apareció Samuel. Inmediatamente, dice la Biblia. O sea, al instante. Y eso muchas veces nos pasa a nosotros. Nosotros caminamos muy fiel a Dios, íntegro delante de la presencia. Vemos una tentación. No nos damos cuenta que el Espíritu Santo nos está diciendo: detente. Caemos en el placer de 2 segundos e inmediatamente el enemigo te abandona y el Espíritu Santo te repele. Y oiga lo que dice: y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Es decir, Samuel viene sabiendo ya lo que había sucedido, pero Saúl cree que se la ha comido. Nosotros, Dios nos da una directriz, nos da unos fundamentos, nos entrega la palabra: tengan, vayan y hagan. Nosotros lo hacemos a nuestra manera y creemos que no la comemos. Y dice: entonces Samuel dijo: Saúl, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo me desentaba y tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Mizpa, me dije, escucha esto: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no me he implorado el favor de Jehová. Entonces me forcé, pues, y ofrecí holocausto. Diga conmigo: al final es una decisión. Él dice: yo tuve miedo, porque los filisteos están frente a frente, están preparados para marchar hacia nosotros, pero tú no llegas. Tú me dijiste que llegaba en tal tiempo, pero estoy desesperado y temeroso. Como vi que tú no venías y el pueblo estaba cogiendo miedo y estaba disertando,
Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. ¿Qué fue lo que le ordenó? Espera a que yo venga. Él no le dijo: no pelee, no haga esto, no haga lo otro. Tu trabajo es esperar. Le dice Samuel: como tú has hecho locamente, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Le dije al principio que tu decisión no te afecta solamente a ti, sino que afecta a tu generación. Saúl siguió siendo rey ahí. Saúl siguió siendo rey, pero Jehová dijo: por cuanto no has obedecido lo que Jehová te mandó, ahora tu reino es desechado. Es decir, tú ibas a reinar por los siglos de los siglos. Usted sabe que cuando un rey llegaba al palacio, se suponía que eso era una dinastía. Tu generación, es decir, el primogénito iba a ser el siguiente, y así sucesivamente. Ahora Jehová le dice: mira, tú ibas a ser rey para siempre, pero ahora ya Dios desecha a tu generación. Cuidemos nosotros lo que estamos haciendo para no ser piedra de tropiezo a nuestra generación. Porque muchas veces es muy bueno decir: no, porque mi hijo ahora es rebelde, ahora se levantó, que el diablo se le metió, que aquello, que lo otro. Sin embargo, tú no te has dado cuenta que lo que tú hiciste en el presente fue lo que afectó el futuro de ellos. Mira, hay cosas, voy a volver a caer en el tema por amor. Hay cosas que tú ni siquiera te niegas por serle fiel a Dios, en el sentido de que no son pecados, sino que tú te niegas para no afectar tu futura generación. Saúl ni sabía lo que estaba haciendo ahí. A Saúl nunca le dijeron, nunca en el mandato le dijeron: si ofrece los campos te va a pasar tal o cual cosa. Pregúntame por qué. Porque ya él sabía lo que le pasaba. Saúl conocía la ley, y él sabía que la ley decía que solamente los sacerdotes tenían la capacidad y el permiso, la autoridad, legalidad para ofrecer sacrificio a Jehová. Por tanto, a veces nosotros queremos que nos digan las cosas con detallito, con punto y coma. La Biblia está ahí, obedezca, haga y no haga lo que ella dice que no haga. No porque no me lo dijeron, porque tú conoces la palabra. Sin embargo, la dinastía del reinado de la familia Saúl fue deshecha por Dios. Usted sabe ya lo que pasó de ahí para allá. Aún quedó uno, y por misericordia y pacto de David y Jonatán le devolvieron lo que era de él, y al final como quiera lo perdió. Porque lo que Dios tiene determinado, nada ni nadie lo puede detener. Y es lo que yo le digo: ¿cuántos de nosotros estamos esperando la bendición? Muchos de nosotros estamos esperando el cumplimiento de una palabra profética. Muchos de nosotros estamos esperando el cumplimiento de lo que Dios ha dicho de nosotros. ¿No te das cuenta que por no esperar lo que Jehová te ha dicho, tú eres el que tiene detenido esa bendición? Pero Señor, no, tú eres el que la tiene detenida. ¿Por qué yo dije que a Saúl se le olvidó lo que pasó en el capítulo 13? Porque en el capítulo 13, por él no obedecer lo que dijo Moisés de parte de Dios, de esperar a que Samuel regresara, su reinado y su dinastía fue rechazada. Pero en el capítulo 15, ahora no solo es afectada la generación, sino que él, por dejar vivo al rey y por dejar vivo a los carneros, ahora no solamente fue su descendencia, sino que su reinado fue rechazado, fue desahuciado, su reinado fue acabado. ¿Qué dice?
haber desobedecido a lo que Dios te dijo, ahora yo te desecho a ti también. En el capítulo 13 falló, pero siguió siendo rey. Pero ahora fue desechado y usted me dirá, pero él siguió siendo rey. Sí, pero sin el favor de Dios. Usted y yo estamos en ministerio. En la iglesia de Cristo hay gente en ministerio, pero sin el favor de Dios. ¿Por qué? Porque han desobedecido el mandato de Dios. Usted lo sabe que hay evangelistas que están sanando almas, salvando almas, profetas que siguen operando, personas que a veces Dios lo utiliza para hacer milagros y señales, pero no es bajo la aprobación de Dios, por haber desobedecido. Mi decisión dicta lo que hay en mi corazón y generalmente la tomo desde mi punto de vista, por lo que yo quiera, por lo que me conviene o porque creo que es lo correcto. ¿Qué hizo Saúl? Dice, mira, yo vi que tú no venías, el pueblo se me estaba yendo, me estaba desertando, me estaba quedando solo, tuve miedo, ofreció los carros al Señor. Él entendía que estaba haciendo lo correcto. Nosotros muchas veces en lo que hacemos creemos que estamos correctos. Nosotros muchas veces creemos que con lo que hacemos es bajo la guianza de Dios, es el tiempo de Dios, pero no necesariamente estamos operando bajo la guianza y la obediencia que Dios demanda de nosotros. Se iba, tuvo que ofrecer sacrificio y luego justifica cuando deja vivo al rey. No fue el pueblo. Mi hermano, sea responsable. Como le pregunté yo los otros días a una persona, entonces, si yo no soy el que fue el culpable cuando Eva pecó, ay, Satanás que lo tentó, ajá, porque Eva, Satanás tomó la decisión por Eva. El enemigo siempre nos ofrece a América, pero la decisión es suya, la decisión es mía. Y como la decisión es mía y le echamos la culpa al enemigo, entonces ahora ya yo no soy culpable, fue el enemigo. En ese sentido, te voy a dar 3 puntos rápidamente sobre una decisión. Escucha acá. Nosotros somos libres para escoger, pero no somos libres para no escoger. Oye, qué locura. Nosotros somos libres para escoger, pero no somos libres para no escoger. Te pongo un ejemplo. Nosotros somos libres para escoger la vida, pero no somos libres para escoger la muerte. Nosotros somos libres para escoger la bendición, pero no somos libres para escoger la maldición. Te lo voy a explicar. Míralo aquí. Si tú rechazas la vida, tú no has elegido la muerte, en ella te alcanza. Si yo le pregunto a ustedes, ¿qué usted elige, la muerte o la vida? Automáticamente usted va a decir la vida. Pero rechazar la vida sin elegir la muerte, automáticamente la está eligiendo. Te lo voy a poner fácil. Mira lo que dice Juan capítulo 3, verso 18. El que cree no es condenado. El que cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y cuando habla la Biblia de creer, ustedes saben que habla de aceptar a Cristo. Entonces, tú aceptas a Cristo y se quedan callados. No lo aceptó. La Biblia me dice que automáticamente por no creer, él no eligió la condenación, pero le cae automáticamente.
Número 2, una indecisión. Al final es una decisión. Usted ha escuchado la palabra de muchos. No, porque yo no acepto a Cristo, porque cuando yo lo acepte, va a ser verdad. No, es que Dios no me ha tocado. Yo entiendo que no ha llegado el tiempo. No, es que yo no voy a coger la cosa de relajo, la cosa de Dios. Al final, esa no decisión, al final, es una decisión. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Al final, yo no acepto a Cristo, pero tampoco lo rechazo. Pero no vengo a la luz para que mis obras que son malas no queden en evidencia. Número 3, somos libres de tomar una decisión. Lo que no tenemos es la libertad de elegir cuáles serán las consecuencias. Tú sabes lo bueno para el hombre carnal, que es desobedecer a Dios, pero así no poder elegir la consecuencia. ¿Tú sabes lo bueno que fuera eso? Usted tiene la libertad de elegir lo que usted quiera, pero usted no puede elegir las consecuencias que va a vivir. Porque para sorpresa de nosotros, o para bendición, para que no abstengamos de lo malo, quien determina las consecuencias es Dios. Saúl nunca se le dijo lo que pasaría. A él nunca se le dijo, si lo rechaza, ser obediente, dejará de ser rey. Nunca se le dijo, y dejó de ser rey. Si él hubiese podido elegir dejar al rey vivo y al mismo tiempo seguir siendo rey bajo la guianza de Dios, hubiese sido perfecto. Pero él no tenía ese poder. Tampoco se le dijo las consecuencias que tendría al ofrecer holocausto. Por eso él no pudo decidir. Cuando Dios le dijo, si hubiese obedecido, ahora tu reino hubiese sido confirmado. Señor, no importa que yo haya fallado, confírmame. Y hay otra falta de responsabilidad. Hay una falta de responsabilidad en el cristiano que hace lo siguiente: peca porque Dios me va a perdonar, porque Dios es misericordioso, porque Dios es amor. Y bajo esa falta de responsabilidad vive una vida inconstante en el reino, de apego, como la canción de Rosa Karina, y me caigo y me levanto, y me caigo y me levanto. Miren un ejemplo aquí que se lo voy a poner fácil, sobre la decisión. Por una decisión, Abraham creyó al llamado de Dios. Por una decisión. Por una decisión, José no le falló a Dios. Por una decisión, Daniel y sus amigos no se contaminaron. Y por una decisión, Job retuvo su integridad. Pero también por una decisión, Saúl desobedeció a Dios. Por una decisión, Moisés le dio a la peña en lugar de hablarle. Por una decisión, Sansón reveló a Dalila el secreto de su fuerza. Y por una decisión, Adán y Eva decidieron creerle a la serpiente y no a Dios. ¿Y saben qué? Por ambas decisiones de ambos grupos tenemos resultados. Por la decisión de Abraham fue declarado el padre de la fe. Por la decisión de José fue el primero después del faraón. Por la decisión de Daniel y los amigos tuvieron un lugar preeminente en el reino. Y por la decisión de Job recibió la retribución del doble de lo que había perdido. Es decir, que al final la decisión tendrá el resultado de la que tú tomaste. Pero oh sorpresa, también por la decisión de Saúl fue desechado del reino y su descendencia. Por la decisión de Moisés no entró a la tierra prometida. Por la decisión de Sansón
nosotros vagando en un laguito de agua cuando tenemos la oportunidad de nadar bajo la profundidad del mar adentro? Todavía estamos nosotros vagando con sencilleces de que si es pecado no es pecado. Todavía estamos nosotros vagando en una sencillez de que si Cristo es Dios o no es Dios, que si el Espíritu Santo es esto, que si el Espíritu Santo es lo otro, que si el pastor es aquello, que si el pastor es lo otro. Mire, mi hermano, enfóquese en Dios, enfóquese en su llamado y prosiga la meta al supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Vagando en pequeñeces, en bagatelas, cuando tenemos todo un reino por delante a favor de nosotros. Me gustaría que nosotros pudiéramos, reflejarnos en los hombres de la Biblia. Cómo los hombres de la Biblia prefirieron aquellos que fueron fieles, dejar todo a causa de Dios. Y aquellos que igual que nosotros nos enfocamos en sencilleces y ofertas del mundo, tuvieron su consecuencia. Todos conocen a David, hombre conforme al corazón de Dios, y por desenfocarse en un momento todo el pecado que cometió. Pero asimismo conocemos a un Pedro que lo negó y cómo fue restituido. Pero una vez restaurado, cómo fue su entrega total a Dios. Y nosotros, y esperando la bendición de Dios. Leímos al principio que a todos los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Todas las cosas. Todos los que estamos aquí hemos fallado. Todos los que estamos aquí de alguna manera le fallamos a Dios. Pero si nos arrepentimos de corazón, si decidimos darle espalda al pecado, al mundo y su deleite, a la concupiscencia de nuestros corazones y enfocarnos en el propósito de Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Pero es tomar una determinación en esta mañana. ¿Por qué? Porque Romanos 8:1 dice que ninguna condenación hay, pero es para los que están en Cristo. Los que están en Cristo, no los que creen que están en Cristo. Los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Finalizo con esto. Después del matrimonio, en la tierra, estoy hablando de lo natural, la decisión más importante para un ser humano es la de aceptar a Cristo como su suficiente Salvador y Señor de su vida. Si tú fuiste de los que tomaste esa decisión, entiendo que sí, haz lo que dice Hebreos capítulo 12, verso 1. Por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. El pecado que nos asedia, pero antes de eso dice de todo peso. ¿Peso de qué? De tu vida centrada en lo natural, en lo que perece, en lo de abajo, sino poniendo tu mirada en lo de arriba, donde la polilla y el orín no pueden corromper lo que no perece, lo que es eterno. Despójate del viejo hombre y vive según el nuevo hombre que es creado según Cristo. Pero si no has tomado una decisión firme, entonces tú debes de hacer lo que dice Hebreos capítulo 4 y Hechos capítulo 3. Si oyere hoy su voz, no endurezca vuestro corazón, sino que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados nuestros pecados
al final es una decisión. Tú decides si la muerte o la vida. Tú decides si la bendición o la maldición. Tú decides si la vida eterna sanada o si la condenación